Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y agradezco la asesoría de la doctora Rosa Laura Villarreal González para la realización de esta presentación. El día de hoy vamos a ver un tema que considero que es muy importante y aparte pues en los últimos años se ha vuelto muy novedoso, el cual tiene por nombre el microbioma humano y su impacto en las enfermedades alérgicas. Bueno, primero que nada hay que saber diferenciar estos dos términos, qué es la microbiota y qué es el microbioma. Tenemos que la microbiota se considera que es un organismo el cual va a estar compuesto por 10 a 100 billones de células microbiotas, es decir, bacterias, arqueas, eucariotas y también virus. Esta microbiota prácticamente se va a encontrar pues en todo el cuerpo, o sea, en todo el cuerpo nosotros estamos llenos de microbiota, o sea, es decir, de microbios, que pueden ser microbios buenos o microbios patógenos. Estos microbios van a colonizar comúnmente en el tracto gastrointestinal, vías respiratorias o la piel, sobre todo durante los primeros días de vida, que ahorita más adelante voy a explicar por qué los primeros 1000 días de vida son de gran importancia, ya que afecta en cuanto a la microbiota de cómo va a estar en la etapa adulta. Ahora viendo cuál es la definición del microbioma, tenemos que es un conjunto de genes, el cual va a estar presente en todas las células de los microbios residentes en el ser humano y se dice que aproximadamente son 3.3 millones de genes. Estos términos, es decir, microbioma y microbiota, se usa de manera indistinta. Sin embargo, como ya vimos, pues son diferentes cosas. Microbiota, todos los microbios que hay, y microbioma, pues es el conjunto de genes. Sin embargo, pues se utilizan pues de manera muy similar. Las comunidades microbianas, las cuales van a estar presentes pues en el ser humano, van a participar en la respuesta inmune innata y adaptativa. Y tenemos que la composición de la microbiota se puede llegar a ver afectado por el entorno moderno, o sea, prácticamente pues toda la calidad también de vida que tenemos y también algo muy importante, por la dieta. Ahorita prácticamente, como ya vemos, pues la mayoría o casi todos pues tenemos a veces una dieta alta en consumo ya sea en grasas o azúcares. Y también la composición del microbioma se puede ver afectado ya sea por factores ambientales prenatales o postnatales y también por los factores del huésped. El microbioma intestinal materno durante el embarazo promueve el desarrollo inmunitario fetal, el cual puede influir en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Hablando un poco de la hipótesis de la higiene, que yo creo que ya muchos la hemos escuchado o ya sabemos qué es lo que es. Esta hipótesis de la higiene se descubrió como en los años 80 debido al aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la infección o la exposición a componentes microbianos, ya sea el trabajo agrícola o durante la primera infancia, va a inhibir el desarrollo de las enfermedades alérgicas y tenemos que haber ciertos factores ambientales que puede llegar a afectar. Entre los principales, pues es el hecho si le dio lactancia materna, pues que se considera como un factor protector, si el método de vida de nacimiento, el tamaño de la familia, si es más grande, pues también se considera que el paso de la microbiota va a ser mayor cuando hay un hermano mayor, o el hecho de si va a una guardería o no va a una guardería. También el hecho de que esté en contacto con animales o el hecho de que viva en un medio de granja también puede ser un factor protector. Y también o sea, que no use antibióticos y también pues que el esquema de vacunación esté completo. Entonces, todo esto pues va a provocar que el sistema inmunológico del bebé pues sea adecuado y provoque una tolerancia inmune. Hablando un poco sobre la dieta y la fibra dietética, tenemos que la dieta va a afectar el microbioma intestinal. Y esto porque la composición puede diferir de la ingesta de acuerdo a la cantidad de grasas o azúcar o fibra que consumimos. Y la fibra se considera que está compuesta por carbohidratos no digeribles derivados de polisacáridos y oligosacáridos vegetales, los cuales van a ser resistentes a la digestión química y enzimática hasta el intestino grueso. Y se considera que son la principal fuente por las bacterias intestinales.
La fermentación de la fibra va a producir los ácidos grasos de cadena corta, que son estos tres: acetato, butirato y propionato. Uno de los más importantes pues es el butirato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar respecto a la dieta y la fibra dietética? ¿Cómo va a afectar nuestro microbioma intestinal? Bueno, tenemos que una dieta alta en fibra, pues va a provocar una diversidad microbiana buena, que eso va a producir, bueno, ácidos grasos de cadena corta, y eso va a estimular las células T reguladoras y pues va a evitar que haya tanta inflamación. En cambio, una dieta alta en fibra, dieta alta en azúcares o en grasas va a provocar que no haya una biodiversidad microbiana, y eso va a estimular pues a las bacterias patógenas, sobre todo Enterobacteriaceae y Enterococcacea, lo cual aumenta la permeabilidad y aumenta la inflamación. Y todo esto pues va a estimular una respuesta tipo TH1 a través de los monocitos, macrófagos o neutrófilos. Bueno, como ya sabemos, los padecimientos alérgicos pues han ido aumentando, sobre todo en los últimos años, y se considera que para el año 2050 hay aproximadamente 4.000 millones de personas que tengan algún padecimiento alérgico. También las enfermedades alérgicas van a amenazar la salud en aproximadamente en un 80% en las familias y hasta el 30% de la población a nivel mundial. Y diversos estudios han demostrado que cuando hay algún tipo de disbiosis, pues esto va a provocar que los bebés pues tengan más padecimientos alérgicos. Ahora sí, hablando sobre los factores que van a afectar la diversidad del microbioma. Bueno, los primeros 1000 días, es decir, los primeros 2 años, se considera una ventana de oportunidad y es un periodo muy vulnerable. ¿Y esto por qué? Ya que el microbioma durante estos primeros 1000 días es dinámico, y aparte el microbioma neonatal pues es muy delicado. Es por eso que va a haber diversos factores que van a ir afectando respecto al microbioma en la etapa adulta y pues en diferentes etapas. Por ejemplo, en cuanto a los factores del periodo prenatal que pueden llegar a afectar en la dieta materna, si la mamá tuvo algún tipo de infección, la ingesta de probióticos, la genética del huésped, el medio ambiente y la localización geográfica. En cuanto al periodo neonatal, pues va a ser importante la vía de nacimiento, si nace, es decir, por cesárea o por parto, el peso al nacimiento y pues también si fue prematuro o a término, ¿verdad? O sea, es decir, la edad gestacional. En cuanto al periodo postnatal, pues es importante saber si le dio fórmula o si estuvo alimentado con seno materno, el inicio de la alimentación complementaria, también si estuvo en contacto con granja o si uso de antibióticos, y también pues el medio ambiente y también la variación geográfica puede llegar a afectar. Entonces, a los 3 o a los 4 años, la microbiota va a alcanzar una composición estable, que esta va a persistir durante toda la etapa adulta. Y ahora sí, hablando de cada uno de estos factores, tenemos que la dieta materna debe de ser una dieta materna alta en frutas, verduras o en fibra, ya que cuando hay una dieta de este tipo, pues va a haber menos riesgo de que haya enfermedades alérgicas, ya que va a impactar en la función y en la composición del microbioma. En diversos estudios se ha investigado la comparación entre la dieta que llevaban en la prehistoria, o sea, es decir, los cazadores recolectores, donde se encontró que estos tipos de personas había una mayor diversidad en cuanto a la microbiota intestinal. También había una mayor producción de los metabolitos, sobre todo de los ácidos grasos de cadena corta. Y también este tipo de personas llevaban una dieta rica en fibra derivada de las plantas, la cual afectaba la composición y la actividad metabólica del microbioma intestinal. Bueno, si hay una dieta materna alta en fibra, va a haber una mayor diversidad y riqueza de la microbiota intestinal durante el embarazo. Y en unos estudios donde se evaluaron ratones, se encontró que una dieta materna alta en fibra atenuó las respuestas inflamatorias de las vías respiratorias. Y también una dieta baja en fibra, bueno, va a haber una pérdida en cuanto a los microbios ancestrales, o sea, es decir, los microbios pues buenos.
Entonces tenemos que las bacterias anaerobias del intestino van a fermentar la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta, donde estos ácidos grasos de cadena corta van a tener efectos inmunitarios, ya sea locales o sistémicos, que pueden atravesar la placenta. Ahora sí, hablando en cuanto a la vida de nacimiento, tenemos que la colonización bacteriana postnatal del bebé va a comenzar durante el nacimiento y los recién nacidos van a estar expuestos de manera principal sobre todo a la microbiota materna, fecal y vaginal. Entonces tenemos que la microbiota materna de las mujeres embarazadas normales va a estar compuesta sobre todo por lactobacillus, que son estos: Limocilobacillus vaginalis, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus crispatus y Lactobacillus fazari. Mientras que los bebés que nacen por cesárea, las comunidades bacterianas van a provenir de la superficie cutánea de la madre. Sobre todo, principalmente, va a estar compuesta por estafilococos y Propionibacterium. Y cuando también puede estar colonizada por los patógenos del medio hospitalario, que van a ser Enterococos, Enterobacter y Klebsiella. Entonces, el bebé que nace vía parto, las comunidades bacterianas van a provenir de la superficie oral, piel y nasofaringea, sobre todo por Lactobacillus, Prevotella y Senatia. Entonces no, como que la dividieron, no sé qué pasa. Y creo que estaba la señora del suéter verde, no sé si estaba antes de usted, poquito. ¿Sigo? Bueno. Bueno, entonces un bebé que nace por cesárea, ya sea que sea cesárea electiva o cesárea de urgencia, va a haber una alteración en cuanto a los microbios y también puede llegarse a afectar por el uso de antibióticos de manera profiláctica. Entonces, todo esto pues va a alterar la programación inmunometabólica y por lo tanto va a haber más riesgo de que estos bebés tengan más alergia alimentaria, más dermatitis atópica, también diabetes mellitus tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, obesidad o algún problema cardíaco. Se ha encontrado en diversos estudios que la colonización por Clostridium difficile se asoció con el nacimiento vía cesárea. También que al mes de edad, los niños que estaban colonizados por Clostridium difficile se considera que es un factor de riesgo para padecer dermatitis atópica y asma. También los padres que tenían antecedente pues, de atopia, donde el bebé había nacido por cesárea, se asoció con un mayor riesgo de varios fenotipos alérgicos. Y tenemos entonces que cuando el bebé nace por cesárea va a haber una disminución al nacimiento de las respuestas de citocinas proinflamatorias, del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 6. Entonces todo esto pues va a haber una mayor abundancia de colonización bacteriana, sobre todo en el espacio nasofaringeo, y puede haber la presencia de sibilancias infantiles. En cuanto a la lactancia materna, pues ya sabemos que está compuesta por micronutrientes, que estos pueden ser pues vitaminas, minerales, grasas, proteínas. También tiene factores inmunactivos, sobre todo por la inmunoglobulina A. Está compuesta de bacterias, por lactobacillus y bifidobacterias. Y también está compuesta por ácidos grasos de cadena corta y los prebióticos, los oligosacáridos. Entonces, la lactancia materna pues tiene múltiples beneficios. Entre ellos, pues va a disminuir el hecho de que los pacientes tengan asma, dermatitis atópica o rinitis alérgica. Entonces, la lactancia materna va a dar la forma a la microbiota intestinal en los primeros años de vida. Esto directamente mediante la transferencia de la microbiota de la leche humana, o sea, es decir, va a transferir por las bacterias buenas que son lactobacillus y bifidobacterias. Hablando un poco sobre los oligosacáridos, tenemos que son azúcares complejos de cadena corta y se identifican aproximadamente 200 oligosacáridos diferentes. Estos van a ayudar a prevenir enfermedades infecciosas en el intestino, en las vías respiratorias y urinarias. Entonces, cuando hay lactancia materna, va a haber más bifidobacterias y también oligosacáridos, los cuales van a producir ácidos de cadena corta, van a disminuir el pH
y esto va a hacer pues que no se puedan unir las bacterias patógenas. En un estudio se encontró que cuando hay menos oligosacáridos va a haber más riesgo de que el bebé tenga alergia a la proteína de la leche de vaca. Los bebés que están alimentados con fórmula va a haber una diversidad y riqueza bacteriana disminuida. Esto va a ser después del primer año de vida. Ellos van a estar colonizados por Clostridia y Proteobacteria, que eso puede estimular ciertos padecimientos inflamatorios. Uno de ellos puede ser enterocolitis necrotizante. Bueno, y también que la fórmula pues no tiene bifidobacterias, que es lo que tiene pues la lactancia materna. En cuanto a la alimentación complementaria, la introducción de los alimentos sólidos va a producir ciertos cambios en el microbioma. Esto sobre todo va a haber un cambio del ecosistema del lactante hacia un estado similar al de un adulto, el cual de pasar de Bifidobacterium y Lactobacillus van a tener bacteroides y Firmicutes. También se encontró que hay un aumento en cuanto a los niveles de ácidos grasos de cadena corta y también hay un aumento en cuanto a la expresión de genes asociados con las funciones metabólicas centrales del microbioma del adulto. Esto por la descomposición de polisacáridos, la biosíntesis de vitaminas y la degradación de xenobióticos. En cuanto al uso de antibióticos, bueno, desde el año 1950 se dice pues que fue aumentando el uso de los antibióticos. Entonces, el uso de antibióticos de forma prenatal puede llegar a alterar la microbiota materna y la microbiota neonatal. Y esto va a producir que haya un mayor riesgo de dermatitis atópica, alergia alimentaria, sobre todo alergia a la proteína de la leche de la vaca, y también de asma. ¿Qué es lo que pasa con el uso de los antibióticos? Bueno, estos van a agotar las bacterias comensales y van a producir disbiosis pues, del microbioma, que todo eso pues, va a afectar en cuanto al microbioma que va a presentar en la etapa del adulto. En un estudio se encontró que el uso de macrólidos inhibe el crecimiento de Bifidobacterium, Colicella, Anarostopis, bacteroides y Lactobacillus. Bueno, la composición del microbioma oral neonatal también redujo las familias bacterianas de Streptocaceae, Gemelleraceae y Lactobacillales. También puede llegar a existir una diferencia en cuanto al uso de antibiótico. Por ejemplo, si se usó un antibiótico, pues va a haber menos riesgo a comparación si se usaron pues más antibióticos. Va a haber más riesgo de que el bebé pues tenga algún padecimiento alérgico. Se encontró que en un estudio que el uso de antibióticos en los primeros 6 meses y los primeros 2 años de vida se asocia con desarrollo de asma a los 3 años y a los 7,5 años. En otro estudio se encontró que la disminución de Bifidobacterium en el intestino de los recién nacidos, sobre todo en las madres que tomaron antibióticos durante el parto. Ahora sí, enfocándonos en cuanto al microbioma y enfermedades alérgicas, vamos a ver cómo va afectando el microbioma en cada una de las enfermedades alérgicas. En cuanto al microbioma y la alergia alimentaria, tenemos que la alergia alimentaria es una reacción inmunitaria patológica, la cual va a ser desencadenada por ciertas proteínas alimentarias. En los últimos años hemos visto que la alergia alimentaria pues ha ido aumentando, esto sobre todo en los niños, y los principales alérgenos más comunes en bebés pues es el huevo y la leche. La causa de la alergia alimentaria pues todavía no está muy clara, sin embargo se establece que puede ser por alteraciones en cuanto a los niveles o la diversidad de bacterias intestinales, la cual se considera que es la principal razón debido al aumento de la incidencia de las alergias alimentarias. Entonces, cuando hay una disbiosis intestinal, sobre todo los primeros años de vida, o sea, sobre todo los primeros 1000 días, esto puede predecir la persistencia de la enfermedad. La colonización temprana de la microbiota intestinal en los bebés va a influir en el riesgo de alergia alimentaria en las etapas posteriores de la vida. También la composición del microbioma intestinal, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, juega un papel central en cuanto a la aparición de la alergia alimentaria. Entonces, la disbiosis intestinal no solo va a afectar en cuanto a la aparición de la alergia alimentaria, sino también en cuanto a la historia natural de la enfermedad.
Y esto se vio ya que hay diferentes características del microbioma intestinal al comparar niños que tienen tolerancia o en cuanto a niños que persisten con la alergia alimentaria. Entonces, en cuanto a la relación del microbioma y la alergia alimentaria, tenemos que la fibra o los factores dietéticos pues van a afectar, van a hacer que se produzca ácidos grasos de cadena corta y esto va a estimular a los macrófagos y a las células dendríticas, las cuales van a producir interleucina 10 y eso va a aumentar a las células T reguladoras, sobre todo en el colon, y también va a haber un aumento de la inmunoglobulina A. Y cuando hay disbiosis, pues todo esto se va a afectar y va a haber una alteración en cuanto a la tolerancia inmunológica. Entonces, otra vez, los primeros 1000 días. La mamá tiene un buen consumo de fibra. No consume ni azúcares ni tampoco grasa. Entonces, todo esto en cuanto al microbioma intestinal, pues va a haber una mayor diversidad. Se van a producir los metabolitos, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, que va a ser el butirato. ¿Qué es lo que va a ocasionar el butirato? Bueno, tiene mecanismos inmunológicos, aumenta la diferenciación de las células T reguladoras, también aumenta las células CD103 tolerogénicas y aumenta la diferenciación de células B y aumenta la producción de la IgA y de la IgE. También puede tener varios mecanismos no inmunológicos, entre los principales está que aumenta la expresión de las uniones estrechas y todo eso pues va a provocar una tolerancia inmunológica en cuanto a los antígenos alimentarios. En un estudio donde se evaluaron a 226 lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca, donde ellos evaluaron la relación entre el microbioma intestinal y el pulso clínico de la alergia alimentaria. A estos pacientes, bueno, se les hizo prueba rectal, se les hizo también el diagnóstico mediante la historia clínica, se les hizo pruebas cutáneas, o se les tomó una IgE mayor a 5. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, que el microbioma intestinal de los bebés de 3 a 6 meses va a afectar la resolución de la alergia a la leche a la edad hasta los 8 años. Y estos bebés se encontró que estaban colonizados por Clostridia y Firmicutes. Entonces, con esto tenemos que durante la primera infancia, o sea, es decir, en la edad de los 3 a los 6 meses, se considera una ventana del desarrollo donde el microbioma intestinal va a dar forma al curso de alergia alimentaria. En cambio, más allá de los 6 meses, se puede ver que va a haber un poco o ningún efecto en cuanto al curso de la alergia alimentaria. Otro estudio donde evaluaron a niños que tenían alergia al huevo, se encontró que el microbioma intestinal tenía una mayor abundancia de los géneros de Lactospirase y Ruminococase que el de los controles sanos. En cuanto a la lactancia materna y la alergia alimentaria, bueno, los bebés que están alimentados con leche materna van a tener menos diversidad durante las primeras semanas de vida y van a estar colonizados por Bifidobacterium. Y se encontró que hay mayor prevalencia de especies de Clostridium, esto a las 3 semanas de vida, el cual permite que puede ser un desarrollo de alergia alimentaria, sobre todo en el primer año de vida. Y también en otro estudio se encontró que la disminución de Bifidobacterium y Lactobacillus a la edad de 1 o a los 2 meses va a aumentar el riesgo de desarrollar alergias a los 5 años de edad. Entonces, el hecho de que haya pues más bifidobacterias pues va a aumentar la producción de butirato y propionato, que son ácidos grasos de cadena corta, y estos van a reducir el pH de las heces, lo cual va a crear un entorno desfavorable para las bacterias patógenas, y esto pues que haya más bacterias buenas. En cuanto a la dieta materna y alergia alimentaria, se encontró que la presencia de Prevotella, el cual la Prevotella fermenta la fibra y produce ácidos grasos de cadena corta, se va a asociar con un menor riesgo de que los niños pues padezcan alergia alimentaria. También el hecho de que tengan una dieta, como ya mencioné, dieta alta en fibra. También las mujeres que no recibieron antibióticos, bueno, tenían más Prevotella. Y en un estudio donde se evaluaron a mujeres que en el embarazo consumían cacahuate y también que dieron lactancia,
más la introducción temprana del alérgeno del cacahuate, que fue lo que se encontró, que había menor riesgo de sensibilización en el cacahuate en comparación con la introducción temprana de la dieta en el lactante. La introducción de alimentación complementaria puede ser un beneficio para la producción de ácidos grasos de cadena corta. También que el consumo de yogur, pescado, verduras y frutas durante el primer año de vida se asoció con un aumento de butirato, esto en las muestras de las heces al año de edad, por lo que hubo una disminución en cuanto a la alergia alimentaria a los 3 y a los 6 años. También una dieta rica en frutas, verduras y alimentos preparados en el hogar, se encontró que había menos alergia alimentaria respecto a la edad de los 2 años. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo afecta el microbioma y la dermatitis atópica. El microbioma de la piel sana va a estar compuesta por Propionobacterium. Estas bacterias se van a encontrar sobre todo en sitios sebáceos, mientras las especies de Corynebacterium y Staphylococcus van a ser más abundantes en los microambientes húmedos. La dermatitis atópica, como ya sabemos, se considera que es una enfermedad cutánea compleja, la cual se va a caracterizar porque hay una disfunción en cuanto a la barrera epidérmica. También va a haber una respuesta inmunitaria alterada, ya sea en la inmunidad adaptativa o en la inmunidad innata, y va a haber una biodiversidad microbiana en la piel deteriorada. Entonces, explicando este esquema, esta es la piel sana y esta es la piel con dermatitis atópica. Tenemos que va a haber diversos factores del medio ambiente que pueden llegar a afectar la piel. Entre los principales, pues puede ser el hecho de que si la piel pues está hidratada o no está hidratada, la radiación ultravioleta, los péptidos antimicrobianos, también el pH de la piel. Entonces, en la piel sana, como podemos ver aquí, pues va a haber bacterias comensales, las cuales son pues las bacterias buenas. Las bacterias comensales van a estimular a los péptidos antimicrobianos, los cuales pues van a provocar una tolerancia inmunológica, esto a través de las células T reguladoras y las células T efectoras. En cambio, en la piel con dermatitis atópica va a haber una colonización, sobre todo de Staphylococcus aureus, lo cual va pues a entrar a la barrera epidérmica y va a liberar interleucina 4, interleucina 13 y la linfopoyetina estromal tímica. Y todo esto pues va a provocar que haya pues mucha inflamación. La colonización temprana del bebé va a estar compuesta por estafilococos, streptococcus, lactobacillus y Propionibacterium. En cambio, cuando hay un paciente con dermatitis atópica, pues va a estar colonizada por Staphylococcus aureus. Y esto va a provocar una disminución pues, de las bacterias comensales. Entre las principales tenemos Propionibacterium, Streptococcus, Acinetobacter, Corynebacterium y Prebotella. También se encontró que las bacterias comensales de coagulasa negativa, las cuales son Staphylococcus epidermis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus lugdunensis, van a secretar antimicrobianos, los cuales van a limitar el crecimiento excesivo de Staphylococcus aureus. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la dermatitis atópica? Pues estas bacterias van a estar disminuidas pues porque la piel está inflamada, por lo tanto no va a haber ningún efecto protector. Bueno, Staphylococcus aureus va a contribuir al daño de la barrera cutánea y va a estar en el 90% de los pacientes que padecen dermatitis atópica. Va a haber una regulación a la baja de filagrina y lorigrina y también va a haber una promoción de las actividades de las proteasas de la piel que van a dañar la barrera cutánea. La colonización de Staphylococcus aureus en la dermatitis atópica, esta va a depender dependiendo de la gravedad de la dermatitis y también se va a relacionar pues con los brotes. Los niveles altos de interleucina 4 e interleucina 13 reducen los péptidos antimicrobianos, los cuales van a ser producidos por los queratinocitos. Entonces, pues va a haber un ciclo continuo de picor, rascado, disfunción de la barrera, sequedad, irritación, infección, inflamación, y todo eso va a ocasionar que hay una desregulación inmunitaria y por lo tanto hay una disbiosis microbiana. Entonces,
Los queratinocitos dañados y los microbios de la piel van a aumentar las citocinas, las proteasas y los neuropéptidos inflamatorios, los cuales van a estimular las fibras nerviosas periféricas y van a provocar la sensación de prurito. Además, la serina protasa va a desencadenar una respuesta inflamatoria tipo TH2, la cual se asocia con la sensación de prurito. Y también el Staphylococcus aureus puede inducir un prurito histaminérgico, provocar la desgranulización de los mastocitos en un proceso que va a estar mediado por toxina. Los cambios que van a pasar en el microbioma intestinal también se relaciona con el desarrollo de dermatitis atópica. Y el uso de antibióticos los primeros 2 años de vida también se asocia con que los bebés pues tengan un mayor riesgo de padecer dermatitis atópica. Una falta de diversidad en cuanto a bacteroides y un aumento de la prevalencia sobre Clostridium difficile se asoció que tienen más riesgo de poder padecer dermatitis atópica, esto a los 2 años de edad. ¿Y esto por qué? Debido a que van a carecer de bacterias, las cuales son productoras de mucina, que se considera que es un alimento para las bacterias comensales, y también va a haber un crecimiento excesivo de patógenos. La disbiosis intestinal puede comenzar a ocurrir en los bebés que tengan dermatitis atópica, sobre todo en el día 7. En los pacientes que tienen dermatitis atópica va a haber una menor abundancia en cuanto a Bifidobacterium, los cuales los mecanismos inmunológicos se pueden llegar a activar de manera diferente si padecen algún otro tipo de alergia. Por ejemplo, la microbiota intestinal de los bebés con dermatitis atópica cambia si estos tienen alergia alimentaria. La microbiota fetal de pacientes con dermatitis atópica y alergia alimentaria se encontró en un estudio que esta contenía más E. coli y Bifidobacterium pseudocatenulatum y tenía menos estas bacterias que son Bifidobacterium breve, Bifidobacterium adolescentis, Fecalobacterium prausentisi y Akkermansia mucinifila. Bueno, los bebés que van a estar colonizados por Clostridia, sobre todo en las semanas 5 y 13, esto después del nacimiento, también se correlacionó con la aparición de dermatitis atópica en los siguientes 6 meses. En otro estudio se encontró que el Coprococcus ectatus, el cual se considera que es un productor de butirato, se encontró en menor cantidad en los lactantes con dermatitis atópica, mientras que Clostridia era más abundante en los lactantes que tenían dermatitis atópica. Y en un estudio de 90 pacientes con dermatitis atópica, se encontraron niveles disminuidos de ácidos grasos de cadena corta, esto en el intestino. Bueno, ahora sí hablando en cuanto al microbioma pulmonar y asma, tenemos que el microbioma pulmonar va a estar compuesto por estas bacterias, es Protobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria. Entonces, la composición del microbioma pulmonar en los primeros años de vida puede llegar a influir en cuanto al desarrollo de enfermedad respiratoria, el cual aumenta en los primeros 2 años de vida. También el microbioma de las vías respiratorias de los asmáticos van a estar sobre todo enriquecidos por Protobacteria, mientras que las vías respiratorias de las personas sanas van a estar colonizadas por Bacteroidetes y Firmicutes. Entonces, la colonización va a ocurrir de forma gradual, sobre todo en niños sanos. Esta va a comenzar con Staphylococcus o Corynebacterium. Posteriormente van a continuar a colonizar por Moraxella o Aloecoccus. Y se encontró que los aumentos de Streptococcus y hemófilos se van a asociar con bronquiolitis del virus sincitial respiratorio. En cambio, los pacientes que padecen bronquiolitis por el patógeno rinovirus se asocia con una mayor abundancia en cuanto a hemófilos y Moraxella. Entonces, cuando hay alguna alteración en cuanto a la microbiota pulmonar, estos pacientes van a tener más riesgo de que tengan infección del tracto superior, sobre todo esto en los primeros años de vida. Las exposiciones ambientales pueden llegar a afectar en cuanto a la patogénesis del asma. Esto sobre todo en cuanto a la exposición de los microbios, a los alérgenos, en cuanto a la contaminación del aire, del humo del tabaco,
También la dieta, la nutrición, el hecho de que si está expuesta a mascotas o animales. Y al interactuar con la genética y la fisiología humana, todas estas exposiciones ambientales pueden llegar a modificar la función inmunológica, que van a contribuir directamente a la lesión de las vías respiratorias como estímulos nocivos. Entonces, cuando hay alguna alteración, sobre todo en la etapa de lactancia, que puede llegar a afectar el sistema inmunológico, estos pacientes son más susceptibles a que tengan algún tipo de déficit permanente por lesiones o alteraciones. También se ha demostrado que los niños que son criados en comunidades agrícolas rurales van a tener menos riesgo de desarrollar asma. Y hay una hipótesis de que el entorno de la granja va a proporcionar estímulos inmunomoduladores en cantidad y calidad suficiente para promover la maduración inmunológica infantil. Tenemos entonces, cuando los niños pues habitan en una granja, los que están en contacto con ovejas, conejos y alimentos con heno tienen más riesgo de padecer asma, mientras los que están en contacto con cerdos o que pasan mayor tiempo en los establos o que consumen leche de granja van a tener menos riesgo de padecer asma. Bueno, este fue un estudio donde se evaluó la inmunidad innata, donde hizo una comparación de dos comunidades, el Amish, las cuales se encuentran en Indiana, y la comunidad Uteritas, los cuales se encuentran en Dakota del Sur. Aquí se evaluaron en total 30 personas Amish y 30 personas Uteritas, donde la edad media fue de 11 en los Amish y los Uteritas fue de 12 años. Y se encontró que los Uteritas, los niños que tenían asma, eran 6, en cambio en cuanto a los Amish, pues ningún niño padecía asma. ¿Y qué fue lo que se encontró en el estudio? Bueno, que de la comunidad Amish había mayor niveles de endotoxina. Entonces, en cuanto a los Amish, había un mayor aumento de las endotoxinas, sobre todo el 6.8 mayores en el polvo. Ellos tenían prácticas agrícolas tradicionales y viven cerca de establos de animales, por lo tanto padecían menos enfermedades alérgicas, como vimos en el cuadro anterior. En cambio, los Uteritas utilizan tecnologías agrícolas modernas y viven lejos de los graneros, por lo que el polvo, se encontró posteriormente que el polvo de los establos de los animales puede ser un efecto protector cuando se inocula en un animal. Bueno, también otros factores ambientales que pueden llegar a afectar en cuanto al asma, pues es el hecho del tabaquismo, ya que puede provocar en los pacientes con asma que tengan exacerbaciones frecuentes o que no respondan en cuanto a los corticosteroides. Va a inducir ciertas citocinas proinflamatorias, aumenta la producción de IgE y también altera las células inmunitarias, sobre todo los macrófagos alveolares, los neutrófilos, los linfocitos y las células natural killer. Y va a hacer que se produzcan pues más bacterias patógenas en los que fuman, sobre todo Acinetobacter, Bacillus, Burkholderia, Clostridium, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y Serratia. Los géneros Corynebacterium, Propionibacterium, Streptococcus, Haemophilus y Rhodia en las vías respiratorias superiores se correlaciona con la exposición al tabaquismo y los fenotipos clínicos del asma en la etapa adultez. Y también se encontró que en la nasofaringe de los adultos sanos, el tabaquismo se asocia de forma positiva con Corynebacterium y Staphylococcus. Entonces aquí tenemos una imagen representativa pues de donde hay homeostasis y donde no hay homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando pues hay homeostasis, verdad? Va a haber mayor microbios comensales. En cambio, cuando hay disbiosis, pues va a haber bacterias patógenas, sobre todo esto cuando hay algún tipo de infección respiratoria superior, las cuales van a estar colonizadas por hemófilos, estreptococos y moraxella, lo cual va a estimular que se produzca interleucina 33, interleucina 25 y linfopoietina estromal tímica, lo cual va a provocar que se estimule una respuesta tipo
2 y pues eso va a aumentar la inflamación y también, bueno, el pulmón se puede relacionar en cuanto al intestino, por lo que puede haber también una reducción en cuanto a los ácidos grasos de cadena corta. La colonización de las vías respiratorias, esto por estreptococos, moraxella o hemófilos en los primeros 2 meses de vida, se asocia con la gravedad de la infección viral de las vías respiratorias inferiores en el primer año de vida y el riesgo de desarrollo de asma más tarde. Entonces, la infección por rinovirus en los primeros años de vida va a interactuar con las células respiratorias, el cual aumenta la producción de interleucina 25, interleucina 33 y la respuesta TH2, lo cual se asocia con el desarrollo pues de que el niño pues padezca asma. En cambio, los niveles más altos de hemófilos y moraxella se asocia a la gravedad del asma y exacerbaciones eosinofílicas. El microbioma intestinal como pulmonar pueden funcionar como un solo órgano, esto compartiendo funciones inmunológicas. Entonces, si va a haber una disbiosis, o sea, una exacerbación que puede ser mediante algún tipo de infección viral, alguna aspiración o el hecho de que esté en contacto con algún tipo de alérgeno, pues va a provocar que la inmunidad esté alterada, va a provocar también que haya cambio en cuanto a los microbios y esto pues va a provocar disbiosis que también se puede llegar a ver alterada con el uso de antibióticos. En cambio, cuando hay homeostasis, pues va a haber más diversidad en cuanto al pulmón y también va a haber mayor diversidad en cuanto al intestino. Los antibióticos, en un estudio donde se usaron en ratones recién nacidos, se encontró que había alteraciones en las células T reguladoras intestinales y también que había mayor susceptibilidad a hiperactividad de las vías respiratorias. El microbioma intestinal de los bebés redujo Lactobacterium, Lactospira y Dialestis, también sobre todo en los bebés que desarrollaron asma en la edad escolar. Y los altos niveles de butirato de los microbios intestinales se asoció que redujo el riesgo de sensibilización a alérgenos y asma, esto pues más adelante de la vida. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que cuando hay dermatitis atópica, en cuanto al microbioma de la piel, pues va a haber un aumento de Staphylococcus aureus y una disminución en cuanto a Staphylococcus coagulasa negativa, bifidobacteria y bacteroides. En cambio, en el microbioma intestinal, en los pacientes con dermatitis atópica va a haber una disminución en cuanto a Faecalibacterium y Lactobacterium. Cuando hay alergia alimentaria, en el microbioma intestinal va a haber un aumento de Lactospiriaceae, Ruminocaceae, Lactobacillus y bacteroides y va a haber una disminución de Enterobacterias, Bifidobacteria, Clostridium, Dialestir, Dorea, Citobacter, Oxylopira y Lactococcus. En cuanto al asma, va a haber en el microbioma pulmonar va a haber un aumento de Streptococcus, hemófilos, moraxella y rhodoturola. Y en cuanto al microbioma intestinal, va a haber una disminución de Faecalibacterium, Bifidobacterium, Artemacia, Lactobacterium, Lactospira, Dialistir, Velinella y Rhotia. Ahora sí, ¿qué podemos hacer cuando hay alguna alteración en cuanto al microbioma? Se recomienda una introducción temprana de los alimentos alérgenos y se ha demostrado que la introducción temprana de los alimentos alérgenos puede desarrollar el riesgo de padecer alergia alimentaria. En un ensayo aleatorizado controlado que tiene por nombre Learning Early About Peanut Allergy, que este estudio pues es muy importante y se ha usado de referencia posteriormente para estudiar esto, el cual fue descrito en el 2015, demostró que el consumo temprano de cacahuate en bebés de alto riesgo, es decir, con dermatitis atópica grave o que padecen alergia al huevo o ambos, redujo el desarrollo de cacahuate en un 80% de estos pacientes a los 5 años de edad. También se recomienda que el cacahuate a partir de los 6 meses de edad, pero no antes de los 4 meses. Y en cambio el huevo a partir de los 6 meses de edad, pero no antes de los 4 meses. Y pues se recomienda que no haya un retraso en la introducción en cuanto a los alimentos alergénicos. En cuanto a los probióticos, estos van a ser microorganismos vivos en cantidades adecuadas
pueden llegar a dar un beneficio para la salud al promover el equilibrio adecuado de la microbiota intestinal. Los principales probióticos que se han estudiado son los lactobacillus y bifidobacterium, los cuales tienen como beneficios que pueden revertir el aumento de la permeabilidad intestinal y una microbiota intestinal desequilibrada. También va a mejorar la función de barrera inmunológica del intestino y va a disminuir la generación de citocinas proinflamatorias asociadas con la inflamación alérgica local y sistémica. En cuanto a los probióticos, la UAU, ¿qué es lo que recomienda? Bueno, ellos recomiendan que el uso de probióticos en mujeres embarazadas con alto riesgo de tener un hijo alérgico. También recomiendan el uso de probióticos en mujeres que dan lactancia materna a bebés con alto riesgo de desarrollar alergia y el uso de probióticos en lactantes con alto riesgo de desarrollar alérgica. Sin embargo, esta evidencia es de muy baja calidad, por lo que todavía se necesitan pues más estudios pues para poder recomendar el uso de probióticos. En cuanto al uso de probióticos de alergia alimentaria, se encontró en un estudio donde se evaluaron a 55 lactantes con alergia a la proteína de la leche de la vaca, donde se hizo una suplementación de la fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus rhamnosus GG, a comparación de otros bebés que pues, no tenían esta suplementación. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, que estos pacientes tenían mayores niveles en cuanto al butirato fecal, también tenían más tasas de resolución en cuanto a la alergia a la proteína de la leche de la vaca, la cual resolvieron a la edad de 6 y 12 meses. También que podían modular la composición y función del microbioma intestinal. En otro estudio donde se evaluaron a 119 bebés con alergia a la proteína de la leche de la vaca, se encontró que la suplementación con Lactobacillus casei y Bifidobacterium lactis durante 12 meses no aceleró la resolución de la alergia de la proteína de la leche de la vaca. Pues aquí se puede ver pues lo contrario. En otro estudio donde se hizo una comparación de 20 lactantes sanos con 19 lactantes con alergia a la proteína de la leche de la vaca antes y después del tratamiento de fórmula extensamente hidrolizada, se encontró que el Lactobacillus rhamnosus GG, en cuanto al microbio intestinal que difería en abundancia intestinal entre sanos y pacientes alérgicos, fue Oxalospira, aunque Blautia y Roseburia se enriquecieron en muestras de lactantes tolerantes con niveles más altos de butirato fecal. En otro estudio donde se evaluaron a 220 lactantes con alergia a la proteína de la leche de la vaca, que también recibieron fórmula extensamente hidrolizada con Lactobacillus rhamnosus, se encontró que podían tolerar la leche a la edad de 12, 24 y 36 meses. Bueno, se considera que el Lactobacillus rhamnosus GG puede ser un complemento también en cuanto a la inmunoterapia oral del cacahuate, donde se evaluó a 62 niños que se le dio inmunoterapia oral con cacahuate y aparte recibieron Lactobacillus rhamnosus y se comparó con otro grupo placebo. Esto fue durante 18 meses. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, que había una desensibilización mayor en cuanto a los que recibieron esta inmunoterapia, más aparte recibieron suplementación con lactobacillus. Se encontró una desensibilización del 9.7% a comparación del grupo placebo, donde solamente 7.1%. En cuanto al uso de probióticos y dermatitis atópica, realmente pues se han estudiado en múltiples metaanálisis y se ha evaluado el uso de los probióticos. Sin embargo, todavía su beneficio sigue siendo limitado. Un estudio donde se les dio lactobacillus y bifidobacterias tomadas solas o en combinación con otros probióticos durante un periodo de 4 semanas a 6 semanas. Aquí no hubo ninguna diferencia en cuanto pues, a la mejoría, ¿verdad? Que esta fue calificada por el participante o por los padres. En cambio, otro estudio donde valoraron a 43 niños donde se les dio lactobacillus salivarius, se encontró que sí mejoró los parámetros clínicos, los cuales fueron al inicio. En cuanto a los prebióticos, se considera que estos son ingredientes alimentarios no digeribles que van a beneficiar al huésped al estimular de forma selectiva el crecimiento o la actividad del microbioma intestinal. Se considera que las fibras y oligosacáridos
pueden llegar a mejorar la inmunidad y el metabolismo. Y también, como ya mencioné anteriormente, pues la leche humana va a ser rica en oligosacáridos, y que son probióticos, y oligosacáridos sintéticos. Entonces, estos cada vez más, con el paso del tiempo, pues se van a agregar a fórmulas infantiles con el objetivo de desarrollar una microbiota intestinal saludable. Que aquí están algunos de los ejemplos de fórmulas que tienen prebióticos. En cuanto a los simbióticos, pues esta es la combinación en cuanto a probióticos y prebióticos, los cuales pues van a tener un beneficio saludable. En un estudio donde se evaluaron a 60 niños de 2 a 14 años con dermatitis atópica moderada a severo que recibieron simbióticos, los cuales estaban compuestos por lactobacillus salivarius más fructooligosacáridos, se encontró que había puntajes más bajos en cuanto en el grupo que recibieron simbióticos. Como podemos ver en esta tabla, los puntajes de SCORAT eran menores en los pacientes que recibieron simbióticos a comparación del grupo control. Aquí vemos que refirieron a la semana 8 de 14.2 a 12.14, mientras el grupo control refirió un puntaje de 17.9. Bueno, ya por último, como conclusiones personales, tenemos que el microbioma es un entorno altamente dinámico influenciado por múltiples factores ambientales y dietéticos con un papel complejo en las enfermedades alérgicas. También que los primeros años de vida son claves para el desarrollo del microbioma y se considera pues una ventana de oportunidad. Y recordemos, sobre todo los primeros 1000 días de vida, pues es de gran importancia, ya que se considera pues un periodo muy vulnerable y el microbioma neonatal pues es un periodo muy delicado. El microbioma intestinal materno va a desempeñar un papel fundamental en la preparación del sistema inmunitario en el desarrollo del bebé para que éste adquiera competencia y una regulación inmunitaria tras la exposición al entorno extrauterino. Y el uso de probióticos para reducir la severidad de dermatitis atópica se ha comparado con diversos estudios, sin embargo, pues todavía se consideran de baja calidad. Todavía se necesitan pues más estudios realmente pues para poderlos recomendar. Y por último, bueno, el Día Mundial del Microbioma es el día 27 de junio. Y bueno, hay que descubrir pues la diversidad de microbios pues en todo el mundo. Y muchas gracias.